estamos en los tres últimos mandamientos. Fijaos, perdón, los tres últimos, no, la tercera tabla, que son los 5 últimos mandamientos con un no. No robarás, no cometerás adulterio, no, bien, la tercera tabla referida al no. Una tabla un poquito peculiar, porque comienza en el hacer. No robarás, no cometerás adulterio. Luego va al nombrar, no dirás falso testimonio ni mentirás. Y luego va al corazón, no desearás, ¿pero qué empieza? O no codiciarás, no sé cómo empieza. No desearás lo próximo, y luego no codiciarás su casa. Y no codiciarás su casa. Si os fijáis en esta escritura, cuando se escribe el Éxodo, así como el Deuteronomio destaca a la mujer, como también nosotros de hecho en los mandamientos cristianos, cuando se habla del noveno mandamiento, de aquel en que yo a una persona, no decimos a la esposa o a la novia, decimos en general los pensamientos impuros que tratan mal a la persona, que no la respetan en su dignidad. Pero diferenciamos de las cosas, del codiciar los bienes ajenos. El Deuteronomio de alguna manera lo hace diferenciando verbos. No desearás la mujer de tu prójimo, no codiciarás. Pero el libro del Éxodo no tiene esa diferenciación, sino que el libro del Éxodo mete a la pobre esposa a la vez que los animales, que los esclavos. Bueno, es una redacción menos gratificante. Pero el quinto mandamiento, os pongo ahí, y el sexto y el séptimo, que es, si os fijáis, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, son los tres de hacer. Los tres de hacer atacan los bienes de la forma social del momento. El bien de la vida, no matarás. El bien de la familia, no destruirás una familia cometiendo adulterio. El bien de los bienes que me hacen falta para poder vivir yo y mis hijos, no robarás. Tocan, digamos, esa descripción de la vida social del hombre. Una descripción, por cierto, que no se ha anulado. Veíamos la semana pasada cómo esta es la ley que busca ser universal para siempre, ¿no? Curiosamente, el verbo que hay en hebreo, el verbo matar que dice ahí, no es el mismo verbo que se usa cuando se habla de las ejecuciones. Y esto porque es importante, porque este verbo matar tiene un matiz. Si no tuviera este matiz, no podríamos entender el Deuteronomio. El verbo matar que aparece aquí refiere al que mata de manera injusta. De manera injusta, es decir, mata al inocente. ¿Qué os digo con esto? Que este verbo no elimina la posibilidad de que yo diga, bueno, no puedo matar al inocente, pero al culpable sí. Aquí se apoyaban todas las estructuras judías y de muchas culturas, si me permitís, para permitir la pena de muerte. ¿Por qué se permitía cuando dice un mandamiento no matarás? Porque el verbo matar hebreo, cuando fue traducido así se explicó, es verdad que se refiere a no matar al inocente, eso es cierto. Otra cosa es que esto implica que puedes matar al culpable, que esa interpretación no es cristiana, pero el no matar al inocente es lo que aparece aquí, ¿de acuerdo? Por eso los judíos no entendían como contradictorio no matarás y consagrar al exterminio. Por desgracia, no era contradictorio del todo por este verbo. Por otro lado, os digo también ahí, perdonad que vaya a las hojas, que si no me despisto hablando, os pongo ahí que el adulterio, cuando ataca a la familia porque rompe matrimonio, ataca a la familia porque perjudica a los hijos. En ese concepto de familia que acabábamos la última sesión viendo que protege mucho la cultura judía y de alguna manera lo hemos heredado a la cultura cristiana. Y respecto al robar, hay que decir que los judíos, cuando comentaban, incluían en robar el rapto, de robar a una persona, también eso era robar. Incluso también el tema de los prisioneros. La cultura judía no aceptaba a los prisioneros. Por eso, cuando preguntaba Nacho la semana pasada el hecho de que todavía hubiera esclavitud en Israel, ojo, hay que distinguir, los esclavos en Israel tenían una cierta dignidad. No eran los esclavos como en la cultura griega o en la romana. Aquí había dignidad. La cultura griega y romana permitían prisioneros, porque el esclavo perdía sus derechos, no tenía derechos como ciudadano. En la cultura judía, sin embargo, el esclavo a veces es que no tiene fuerza para trabajar, es demasiado jovencito y entonces su oficio es servir a una casa, pero no sin dignidad. Ejemplos de la escritura, sabéis que, bueno, pues que José era esclavo en una casa egipcia y sin embargo tenía más derechos que muchísima gente y manejaba muchos dineros.
¿Por qué? Porque no toda esclavitud conlleva falta de dignidad. Aunque nosotros, lógicamente, del siglo XXI, todas nos parecen mal. Pero había unas que se parecían más a un oficio y otras que se parecían más a un castigo, ¿no? Aquí pensar más en oficio que en castigo. Bien. Los mandamientos que refieren a la palabra, que es el octavo, y al sentimiento, al corazón, el noveno y el décimo. Fijaos, estos tres siempre ponen la palabra prójimo. Dar falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo. No codiciarás los bienes de tu prójimo. Repite mucho. La referencia es el respeto por amor a tu hermano. Esto también es universal. Y de alguna manera son las tres cosas que provocarán en un futuro los tres mandamientos anteriores. Porque si yo codicio los bienes de mi prójimo, es muy fácil que robe. Si yo codicio la mujer de mi prójimo, es muy fácil que luego yo la intente coger para mí. Si yo mentía en juicio, podía causar la muerte de alguien. Por tanto, por eso esta tercera parte está muy vinculada, porque 3 a 3 coincide de alguna manera, ¿no? Los mandamientos nos importan a todos los creyentes, al menos de las religiones monoteístas. Como pasa muchas veces, uno conoce del Islam, por desgracia, quienes viven de una manera radical dicha religión, pero esta sura existe, existen otras no tan gratas, pero esta sura existe, en la cual hablan bien del judaísmo y del cristianismo. Quizás el Islam tiene más dificultades cuando un musulmán se convierte al cristianismo, eso sí que es más problemático. Pero de hecho, ¿cuál es el único problema para mí de la concepción del Islam, de los mandamientos? Aparte de que yo soy cristiano y me gusta la mía, pero ellos consideran que el Corán es ley positiva, civil, y por tanto exigible en un juicio civil y por las autoridades políticas. Jesús, en cambio, sabéis que dijo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesús distingue los Fijaos, este pasaje viene del Evangelio de San Mateo, del primer gran discurso, el discurso que llamamos del monte, el sermón del monte, el sermón de la montaña, ¿no? Este discurso, típico discurso judío, tiene una primera parte que es el premio que te daré si cumples la alianza. ¿Cuál es el premio? Un pasaje que todos conocéis, que son las bienaventuranzas. Si Nacho vive los mandamientos, yo le haré feliz cuando llore. Si Charo cumple los mandamientos, yo le haré feliz cuando trabaje por la paz. Porque el mundo no la hará feliz, pero yo sí lo haré, porque se lo prometo. Si tú cumples la alianza cuando tú
luches por la justicia y el mundo te persiga, yo te haré feliz. La bienaventuranza no es un mandato, es el premio, porque los discursos judíos siempre empiezan por el premio. Luego viene la finalidad, sois la luz del mundo y la sal de la tierra, y luego viene precisamente qué es lo que tenemos que cumplir. Y qué curioso, son los mandamientos, y viene este pasaje. No he venido a abolir la ley, la Torá, el Deuteronomio y los profetas, sino a darle plenitud. Es decir, lo que voy a hacer es profundizar. ¿Y qué hace Jesús en el Sermón de la Montaña? Os pongo un ejemplo. Habéis oído que se os dijo, no matarás, y el que mate a otro será reo de muerte. Pues yo os digo, el que llame a su hermano imbécil será presa de la gehenna. El que insulte a su hermano lleva plenitud. No quita el no matarás, pero dice, llévalo al terreno del corazón. Si tú odias a tu hermano, de alguna manera le estás matando. Es más exigente que el decálogo nuestro Señor, pero nos da el espíritu para poder vivirlo. Pero es más exigente. De hecho, los paralelos que aparecen en el Nuevo Testamento es que igual que Moisés bajó con las tablas de la ley y estableció la antigua alianza, que desciende en el Nuevo Testamento y comienza la nueva alianza de la Iglesia. ¿Qué desciende? El Espíritu Santo. La mayoría de autores relacionan este pasaje de la entrega de la alianza con el pasaje de Pentecostés en los cristianos, en ese llevar a plenitud esa nueva ley del Espíritu, ¿no? Bueno, porque había un cierto miedo, un cierto temor a lo santo, porque yo no merezco mirar al santo, ¿no? Es precioso porque en la nueva alianza todavía existe este sentimiento. No sé si os acordáis de un pequeño pasaje donde alguien dice, apártate de mí, que soy un pecador. ¿Quién dice eso? Pedro. Cuando ve la acción de Cristo dice, este no es solo un hombre, este también es Dios. Y dice, apártate de mí, porque me aparto de lo santo. Y Jesús le dice, no temas, ahora serás pescador de hombres, porque ahora has reconocido que estoy en medio de vosotros, ¿no? De alguna manera, muchas veces los catequistas lo sabéis, cuando enseñamos que en la capilla hay un lugar especial, que está Jesús, ese respeto que se ofrece es muy pedagógico para los niños. El propio gesto de la genuflexión, el propio gesto, cualquier gesto que recuerde, aquí hay algo más, despierta una parte de la fe. Ahora, la Biblia de Carmen es muy cariñosa, porque dice para que me respeten. No creo que en todas las Biblias venga el verbo respetar. Cuando el Señor responde al pueblo y dice, he escuchado y me parece bien, diles todos los mandatos y tal para que me respeten, en la mayoría de las Biblias no creo que venga el verbo respetar. Temer. El verbo que suele venir es temer. Porque por desgracia, lo veíamos la semana pasada, en la antigua alianza hay un elemento imperfecto que este respeto conlleva no el temor de Dios que nosotros conocemos en la nueva alianza, de temer separarnos de Dios, que se parece más al respeto, sino por desgracia el elemento del castigo.
último versículo es muy bonito. Has dicho que verlo te multiplicarás, has dicho, ¿no? Sí, multipliques, dice. Te multipliques. ¿A quién se le prometió que la descendencia se multiplicaría como las granos de arena del cielo, como las estrellas? Abraham. Está conectando con la llamada Abraham. Y luego habla de la tierra que emana leche y miel. Sí. ¿Cuándo aparece la tierra que emana leche y miel? ¿Os acordáis? Aparece en la zarza ardiente, cuando le dice: he venido a liberar a mi pueblo para llevar una tierra que emana leche y miel. De alguna manera, la promesa hecha a Abraham, la promesa hecha a Moisés es lo que puedes acoger y abrazar si permaneces en la alianza, ¿no? Y todos estos mandamientos, este decálogo, los judíos siempre lo englobaban, y por eso viene a continuación en el capítulo 6 del Deuteronomio, que es el capítulo conocido como la Shema. Este mandato es la Shema, el mandato donde los judíos entienden que si se cumpliera este mandato se cumplirían todos, los 10 antes enumerados. Si escuchas a Israel y amas a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, la Shema, si cumplieras eso, es que harías todo bien. Amarías a tu prójimo, no robarías, santificarías la fiesta, cuidarías a tu familia. La Shema, Shema Israel, este grito, esta expresión, es una expresión que los autores no aciertan a saber, porque por un lado parece una expresión de culto. Escucha Israel, un contexto de oración, un contexto de alguna manera de ponerse a la escucha en una oración, en un encuentro ritual. Pero también este escucha Israel es el que hace un caudillo en un ejército cuando vamos a salir a la guerra. Escucha Israel. Pero luego también dicen los del contexto sapiencial, es algo también de familia, de sabiduría. Escucha Israel, como si fuera un padre de familia, un abuelo que va a enseñar. Con lo cual la Shema tiene muchísimos valores para la estructura social, tanto judía como cristiana. El Señor es nuestro Dios, es una traducción que existe muchas veces, pero no es real. El Señor nuestro Dios es una cópula que no debería ponerse, es, ahí sí, uno solo. ¿Y qué significa uno solo? Pues primero, es uno solo significa que tú no puedes dedicarte a adorar a los Baales y a Dios. Eso está mal, de entrada, porque los Baales permiten sacrificios de niños y tu Dios ha dicho que solo no puedes matar al inocente. Con lo cual, el Señor es uno solo, es que no puedes adorar al resto, solo a uno. El Señor es uno solo también significa que Israel debe su libertad a un solo Dios. Y uno solo también significa que los demás no son tan fuertes como el tuyo. Todo esto es la confesión del único Dios. Decíamos que el decálogo empieza por amar a Dios sobre todas las cosas, no amar a los otros dioses, y acaba en el corazón también, no codiciar. La clave es de amor. Por eso la Shema solo dice la palabra amor, porque de ahí estaría desglosando todo lo demás en ese principio y fin del decálogo. Ojo, con todo el corazón y con toda el alma. ¿Por qué esta diferencia? El corazón, en la cultura hebrea, no es donde está el sentimiento. Nosotros sí que decimos que el corazón es como los sentimientos. En los hebreos los sentimientos están en las entrañas, en las vísceras. El corazón es la sede de la persona, entendimiento, afecto y voluntad. Con lo cual, con todo el corazón significa yo me quiero entregar todo Pablo,
toda mi persona. Y con toda mi alma habla ya de mi deseo, de mi vida, de mi historia, ya a nivel espacial y temporal. Y con todas mis fuerzas es la intensidad de la entrega. Yo me quiero entregar en toda mi persona y en toda mi vida con todo lo que pueda, ¿no? Con todas mis fuerzas, con todo mi ser, ¿no? Y luego, claro, si quiero eso, lo tengo que recordar y lo tengo que transmitir. Y hay una función educativa, la Shema se enseñaba. Voy a decir una frase y por favor, si alguien la ha dicho alguna vez, no se sienta ofendido, pero permitidme que la explique. Los creyentes, ahora está un poco de moda el decir, no bautizo a mi hijo y cuando él sea mayor que elija. Os voy a decir por qué yo y la Iglesia no valora mucho esta opción. Si alguno lo ha elegido, que no se ofenda. Pero si yo tengo algo que sé que me ayuda, lo propio es que yo en un primer momento lo transmita, porque si es un bien para mí y es el bien más grande, pues también lo será para mi hijo. Si luego ya mi hijo cuando se haga mayor no lo quiere, él podrá renunciar, pero yo no se lo... De alguna manera no solo se lo explico a mis hijos y a mis nietos, sino que lo tengo puesto en mis mangas. ¿Habéis oído la palabra de las filacterias? Cuando Jesús se mete con los fariseos, porque alargan las filacterias. Bueno, las filacterias que puedes poner el Shema una sola vez o un montón de veces. Pero los fariseos daban testimonio de que tenían tan claro el Shema que venga filacteria, venga el Shema repetido 40.000 veces. Un poco, por una vez basta. Lo tenían en las puertas, si veis las puertas de las casas judías que hay un huequito donde guardaban el rollo con la Shema. Amarás al Señor, el Señor es uno solo, amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, con todo tu ser. Es algo que, si me permitís que os diga, es entrañable el cariño que tienen a Dios. Fijaos, dice el evangelista San Marcos, creo que es. Le preguntaron al Señor, Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Y Jesús respondió, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser. Hasta ahí la Shema, tal cual. Y al prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que esos. ¿Qué hace Jesús? Una vinculación preciosa. Porque la Shema, hemos dicho que incluía el decálogo. Sin embargo, había corrientes en el judaísmo del momento donde la Shema parecía que si cumplías eso y tratabas fatal a tu prójimo, ¿qué más da? Porque literalmente no pone nada del prójimo. Y Jesús recuerda la intención fundante de la Shema para decir, no, es que conlleva un segundo mandamiento que está igual. El segundo es semejante a él, dice en otro sinóptico, amarás al prójimo como a ti mismo. Dios está avisando de una tentación, que es que cuando te sientas todo relajado en la tierra prometida, cuando disfrutes de los viñedos que no cultivaste, porque lo cultivaron los cananeos, cuando disfrutes de las tierras que no has... te vas a olvidar, te vas a olvidar. Una de las grandes dificultades, dice el Papa Francisco, de los estados de bienestar es que a veces los muchachos se olvidan de lo que ha supuesto que tengamos ese estado de bienestar, el trabajo de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, todo lo que llevó, ¿no? La falta de memoria cuando uno está relajado y sus grandes problemas son nimiedades, ¿no? De alguna manera esto se vincula, de hecho, a cambiar de dioses. Cambiarás de otros dioses porque te olvidarás del único que vale, del único que te libera. Pregunto, ¿hay algún pasaje del libro del Génesis donde el hombre estaba tan tranquilote, comiendo y bebiendo lo que quisiera, y de hecho, por ello, pues cae en el pecado, en la separación de Dios? En el paraíso esto pasó, tenías todos los árboles y como estabas tan relajado,
Podríamos ir luego pues, a Sodoma y Gomorra, podríamos. Y, ojo, esto en la antigua alianza. En la nueva alianza os suena una parábola donde unos viñadores custodian una viña que no han cultivado y que no han... ¿Os suena? ¿Qué hacen estos viñadores? Matar al hijo. La misma tentación del Deuteronomio se repetirá en la nueva alianza y Jesús la intentará avisar a los fariseos y sacerdotes. Porque esa viña, el que la cava es el padre, el que hace el lagar es el padre, nosotros nada más custodian. Bueno, custodian y se cargan al hijo. Claro, pues la misma tentación, ¿no? La tentación de que yo cuando no quiero hacer nada por nadie, cuando estoy a gustito conmigo mismo, cuando disfruto incluso de lo que yo no he hecho, oye, en lugar de agradecer, me olvido e incluso critico, engaño, oculto, me cargo la alianza, ¿no?